Los tres, los tres mosqueteros, la continuación. Llegó a París don Adrián, lo vendió y buscó una habitación de alquiler, donde pasó el resto de la jornada cosiendo su jubón y sus calzas. Luego salió para mandar poner una hoja a su espada e ir al Louvre para ver la ubicación del palacio del señor de Treville. Capítulo 2. El señor de Treville había empezado su carrera igual que Don Adrián, con ese caudal de abundancia, de ingenio y de entendimiento que hace que el más pobre y hidalgucho Gascón reciba de sus esperanzas y de la herencia paterna más de lo que el más rico gentilhombre recibe en realidad. Era amigo del rey y honraba mucho la memoria de su padre Enrique IV. Gracias al nombre sin tacha que lo acompañaba, el señor Treville fue admitido en la casa del joven príncipe. Era pues un hombre de valor ciego, de vista rápida y quien el ojo le había sido dado solo para ver si el rey estaba descontento de alguien, y la mano para golpear a ese alguien. Por eso hizo Luis XIII a Treville capitán de sus mosqueteros. Por su parte, y desde ese punto de vista, el cardenal quiso tener sus propios mosqueteros. Esas dos agrupaciones de guardias, la de Richelieu, el cardenal, y la de Luis XIII, peleaban a menudo, mientras que ellos jugaban su partida de ajedrez por la noche disputando sobre el mérito de sus servidores. Trevilla entendía admirablemente bien la guerra de aquella época, y sus soldados formaban una legión disciplinada para cualquier otro que no fuera él. Desaliñados y borrachos, los mosqueteros se desempalmaban por las tabernas, enfrentándose con placer a los guardias del señor cardenal. Cuando los encontraban, el patio del palacio del señor de Treville se parecía a un campamento. De 50 a 60 mosqueteros se paseaban sin cesar, armados en plan de guerra y dispuestos a todo. En la antecámara había murmullo desde la mañana hasta la noche, mientras que el señor Treville en su gabinete recibía las visitas, escuchaba las quejas y daba órdenes. El día en que don Adrián se presentó, la asamblea era imponente, sobre todo para un provinciano. Fue pues por entre ese tropel y ese desorden por donde nuestro joven avanzó. Y cuando había pasado un grupo, respiraba con más libertad. Sin embargo, y por primera vez en su vida, don Adrián se sentía ridículo y como era extraño y era la primera vez que se veía en aquel lugar, vinieron a preguntarle lo que deseaba. Don Adrián se presentó y tuvo la oportunidad de estudiar un poco las costumbres y las fisonomías. En el centro del grupo más animado había un mosquetero de gran estatura y una vestimenta tan extravagante que atraía sobre él la atención general. Se trataba de Porthos, a quien en este momento se le reprochaba su ropaje espléndido y quien hacía contraste perfecto con otro mosquetero que se llamaba Aramis, un joven de rostro ingenuo y dulzadón, de ojos negros, hablaba de Rochefort, el instrumento ciego del cardenal, cuando fueron interrumpidos por un lacayo quien anunciaba que el señor de Treville esperaba a don Adrián. Ante este anuncio todos se callaron y el joven Gascón entró al gabinete. Capítulo 3. El señor de Treville estaba de muy mal humor, sin embargo saludó cortésmente al joven que se inclinó hasta el suelo, y cuyo acento de arnés recordó al señor su juventud y su legión a la vez.
pero acordándose de un pendiente casi al punto de la antecámara, hizo esperar a don Antoine hasta que hubo terminado con tres de los mosqueteros, quienes llamó a Atroz, Porthos y Aramis. Solo dos de ellos, Porthos y Aramis, dejaron enseguida sus grupos y avanzaron hacia el gabinete. Cuando hubieron entrado, el señor de Treville los prendió porque en días anteriores habían sido arrestados por la guardia del cardenal por ebrios y perturbadores. A las preguntas de Arthur, los dos respondieron que él estaba enfermo de viruela, lo que el señor de Treville no creyó. Sabiendo que Arthur había sido herido, fue entonces cuando decidieron decir la verdad a su capitán. La verdad que se habían batido y que Arthur estaba herido, pero no habían sido, sino, no, no se habían rendido, sino escapado en el camino. Entran, entran, tan- Entre tanto llegaba atroz y estaba a punto de desvanecerse, de modo que el señor de Treville pidió a gritos un cirujano. El médico atravesó la multitud y después de revisar a atroz dijo que su estado había sido ocasionado por la pérdida de sangre. De Treville recordó a Donatien y le preguntó por sus deseos. El joven entonces dio su nombre y el señor de Treville se puso al corriente de la situación. Cuando el joven explicó su deseo de ser mosquetero, el capitán le dijo que por disposición de ley tenía que pasar algunas pruebas y servir en un regimiento menos favorable. Pero el señor de Treville quiso ayudar al joven y le propuso recomendarlo en la Academia Real, donde sería recibido al día siguiente y donde aprendería el manejo del caballo, esgrima y danza. Finalmente, Donatien contó también la escena completa de Meur, describió con detalle al gentilhombre desconocido al señor de Treville, a quien el suceso le parecía extraño. De pronto, este se detuvo impresionado por una sospecha súbita. Ese presunto Donatien no sería un emisario del cardenal que trataba de introducirse en su casa, y decidió ponerlo a prueba. Con sus respuestas, Donatien demostró tanta franqueza que el señor de Treville quedó sorprendido, pero no disipaba enteramente sus dudas. Sin embargo, apretó la mano de Donatien y lo detuvo para darle la carta de recomendación prometida. En aquel momento el señor de Treville quedó completamente estupefacto al ver su protegido dar un salto y lanzarse fuera del gabinete. Había visto al ladrón de su carta. Capítulo 4. Donatien furioso había atravesado la antecámara y se lanzaba a la escalera, pero arrastrado por su cólera, fue a dar de cabeza a un mosquetero que salía del gabinete del señor de Treville. Y al golpearle con la frente al hombre, le hizo lanzar un grito y a pesar de las disculpas del joven, pedía a otros. Este no quedó satisfecho hasta que acordaron verse más tarde para abatirse y se puso a correr esperando encontrar todavía al desconocido. Pero a la puerta de la calle hablaba Porthos con un soldado de guardia.